Buenas tardes a todos, les habla el profesor Geray. El vídeo titulado Época de estudiante. Como todos saben, este año estoy destinado en el IES Tafira y imparto lecciones de física, química, filosofía. Aquí tengo mi libro del instituto, la foto de la época. Bien. Los años donde estudié, Instituto de Tafira, eso se lo cuento mucho a mis estudiantes. Les digo que yo fui estudiante del Instituto de Tafira, ahora que soy profesor allí. Para mí es un honor servir en un centro donde estudié, tan emblemático como el Instituto de Tafira. Y sobre todo con un alumnado de la calidad que tengo actualmente. Después seguí por el Jaime Balmes y después me fui a Irlanda a estudiar el Cowen. Primero de U, o sea, tercero de la ESO, donde se entraba antiguamente. Notas de junio. Lengua española y literatura, insuficiente. Inglés, insuficiente. Estudié en el Canterbury, después estudié en Irlanda y después estudié en Bristol un año de la carrera. Tengo un montón de vídeos publicados ahí de mi nivel de inglés. Dibujo, insuficiente. Ya tienen el pictograma de los 3 monos, una obra maestra. Historia, suficiente. Bueno, sí, lo de historia requiere explicación. No es que estudiase historia en aquella época, porque me importaba poco, aunque siempre me ha llamado la atención ciertos periodos históricos. Al final, he pagado con creces el estudio de la historia de manera autodidacta y de manera personal, no académica. Pero es que en aquella época mi padre era amigo había dado clase al hijo del profesor de historia. Y entonces el profesor de historia me aprobó con un suficiente la historia. Ética, notable. Bueno, era la época punky, la época de la anarquía, la época esa de fugarse del instituto en aquella época, porque en aquella época las puertas estaban abiertas de los institutos. No te podías fugar porque la puerta estaba abierta. Entrabas y salías, se aparcaban las motos en la entrada, la cafetería estaba abierta, los profesores fumaban en clase, algunos alumnos también. Ciencias naturales muy deficiente. Ciencias naturales muy deficiente. ¿Cómo decir ante eso? Tengo ahí un ejército de animales, una finca entera llena de lagartos. Educación física y deportiva insuficiente. Vale. En aquella época yo era un superhombre, como niño. Tenía una agilidad física, trepaba como un mono, saltaba muros, corría, no me cansaba. Después, afortunadamente, recuperé 5 en septiembre y no tuve que repetir curso. En el Balmes me fue un poco mejor y después en Irlanda muchísimo mejor. Las notas de la universidad, a donde llegamos a pesar de todo. Química general, notable. Biología general, notable. Física, aprobado. Química analítica, aprobado. Eso era química inorgánica, sobresaliente. Inglés, aprobado. Matemáticas de primero, notable. Geología, aprobado. Mecánica, sobresaliente. Termodinámica, matrícula de honor. Electricidad, notable. Matemáticas de segundo, sobresaliente. Química física 1, sobresaliente. Química orgánica, sobresaliente. Química ampliación de química analítica, notable.
Química física 2 sobresaliente. Química técnica notable. Óptica notable. Ampliación de química técnica notable. Dibujo aprobado. Alemán sobresaliente. Y cinética química, mi especialidad, matrícula de honor. Gracias a este expediente, que es un expediente de notable alto, he podido superar el concurso de méritos y actualmente soy profesor. He pasado a ser profesor interino a ser profesor funcionario en práctica. Bueno. El aprobado en dibujo. Bueno, la realidad es que este curso para mí ha sido un regalo, ¿vale? He trabajado a un nivel altísimo, he llevado mi oficio a un nivel de perfección altísimo. Paradójicamente se me da mejor dar clases de física que de química, ¿vale? Pero de lo que mejor se me da es dar clases de filosofía. En eso soy invencible. Por algo soy el rey de los filósofos. La filosofía para mí es casi como el aire que respiro. Y en ese sentido, pues mis alumnos se enriquecen de la multidisciplinariedad de mis clases y de mis lecciones, en donde entran todos los factores que pueden entrar dentro del estudio, tanto a nivel de deportes, de actividades del ser humano, de industria, etc. Bueno, son 19 años que me han llevado, de continuo trabajo, que me han llevado a este nivel de perfección. Bueno, afortunadamente la física sigue acompañando, la salud, etc. Y puedo seguir desarrollando un trabajo que es óptimo para mí y para el entorno. Yo siempre digo que a la diosa de la química no se le puede presentar uno ni como rey ni como nada. Es decir, a la diosa de la química se la sirve. Es decir, el máximo rango frente a la diosa de la química es el de monje de la química. ¿Vale? Y yo como tal me considero, puesto que la química para mí es casi como un templo sagrado del cual yo soy custodio, obviamente. Pero no es mi única tarea, sino que es una tarea más bien espiritual y profesional. Mi tarea va también a otros ámbitos, al ámbito de la filosofía, como dije anteriormente, de la política y de la historia. Vale. En eso voy aventajado, muy aventajado. Y bueno, la época estudiante, volviendo a ello, se recuerda con especial cariño. Los amigos, la vida en general, la familia en aquella época y en general todo lo que acompañaba a una época que era difícil, dura, conflictiva, pero muy, muy necesaria y muy, muy vivida en general. ¿Vale? Fundamento granítico, o por lo menos siguió siendo a pesar de ello también, según como se mire, de la vida mía en este mundo, en este planeta. Y sí, como pueden haber visto, si han seguido el vídeo, lo triunfé. Lo triunfé en química, pasé a ser el último de la clase, que seguramente era el último, a el primero. Vale. Y la carrera de profesor no ha sido más que una continuación de esa profundización en el conocimiento de la ciencia, la física, la química. ¿Vale? Cuando salimos de la universidad salimos verde como aceituna. Y esto va dirigido a mis alumnos del segundo bachillerato. O sea, que entramos en la universidad, pero después salimos verdes como aceitunas. La carrera empieza cuando terminan los estudios. ¿Vale? Yo cuando de verdad
me hice químico no fue cuando me licenciaron, no, claro. Cuando de verdad me hice químico fue cuando tuve a mi responsabilidad una clase completa de alumnos jóvenes y tenía que impartirles una asignatura de técnicas de laboratorio. Entonces ahí sí que empezó todo, pues, los experimentos, los que hago ahora todos los días, todas las semanas, en aquella época eran una novedad, clásico, podríamos decir, la experiencia con los alumnos. Tal. Eso lo convirtió en quizás uno de los cursos más importantes de mi carrera profesional. Bachillerato de el Santo Tomás de Aquino en Fuerteventura. Después, obviamente, sí, cuando vas profundizando en la ciencia, en tu estudio, llega un momento en que lo que habías estudiado previamente se te parece complicado, pero que ya no es tanto, ¿sabes? Como que lo ves de otra manera. Ya no supone un obstáculo, sino un obstáculo superado. Y entonces la perspectiva que se tiene es distinta. Hombre, no vas a entrar en detalles porque entonces te vas a pasar un año entero estudiando química analítica, como dice en su día. Y no tengo necesidad de ejercer ese nivel de trabajo en esa disciplina en concreto. En química analítica saqué un aprobado y después en la ampliación un notable, que la cursé en Bristol. Entonces, los estudios son importantes, pero después la práctica del estudio es lo que determina la diferencia. Y ahí estamos los afortunados y que somos los que hemos podido ejercer el oficio que aprendimos, ¿vale? Es decir, para el que nos formamos. ¿Okay? Bueno, pues esto ha sido todo por hoy. Espero que les guste esta intervención. Muchas gracias y buenas noches.